Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de procedimiento de familia de hoy, viernes 26 de marzo. En la sesión anterior estábamos hablando acerca de las demandas que se tramitan en proceso declarativo y estuvimos comentando acerca de la demanda de divorcio contencioso que se genera cuando las personas están casadas, los cónyuges han contraído matrimonio y desean separarse, o mejor dicho, desean terminar ese matrimonio por haberse incurrido en alguna de las causales del artículo 154 del Código Civil. Ya vimos los diferentes efectos que tiene esto y mencionamos en la clase anterior acerca de esa causal objetiva y esa posibilidad de ser condenado a alimentos incluso por esa causal objetiva, como lo vimos en la sesión anterior. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que es la declaración de paternidad de hijo extramatrimonial. Y asimismo vamos tocando también el tema de lo que es la impugnación de paternidad o maternidad presunta o del reconocimiento paterno. Primero, digamos que frente a la filiación tenemos varios puntos. El primer punto es, cuando un niño nace, operan dos presunciones. La primera presunción es la presunción de maternidad. Esa presunción implica que el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido, ¿sí? Porque se supone que si una mujer da a luz un niño, debe ser su hijo. Incluso esa era una presunción de derecho hasta hace muy poquito tiempo, porque no había forma posible en la cual una mujer diera a luz un niño que no fuera su hijo biológico. Hoy en día, con el fenómeno de la maternidad subrogada o alquiler de vientre, sabemos que científicamente sí es posible que una mujer dé a luz un niño sin que sea su hijo biológico. Entonces, se ha cambiado eso de presunción de derecho, donde no se podía desvirtuar, a una presunción de hecho, que sí puede ser desvirtuada en caso tal de que se esté em, discutiendo la maternidad. ¿Listo? Entonces, lo primero que ocurre es la presunción de maternidad. Se presume que el hijo es de la madre por el solo hecho de haber nacido. Entonces, cuando el niño nace en una clínica, generalmente se expide el certificado de haber nacido vivo, que es este documento que ustedes están viendo ahí en pantalla. Ese documento se expide en el hospital y simplemente dice lugar del nacimiento, departamento, municipio, área del nacimiento, si es la cabecera municipal, si es un centro poblado o si es una área rural, y aquí dice dónde, fecha del nacimiento con el año, mes, día, hora del nacimiento, sexo del nacido vivo, hemoclasificación, entonces el grupo sanguíneo y el factor RH, nombres y apellidos de la madre, tal y como figura en el documento de identidad, primer nombre, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, tipo de identificación de la madre, entonces tenemos registro civil, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, pasaporte, cédula de extranjería o sin identificación y el número de identificación del documento. Y después los datos, acá en la parte de abajo, los datos de quien certifica el nacimiento. Entonces nos dice apellidos y nombres de cómo figura en el documento de identidad, del médico, del enfermero o de la persona que esté certificando el nacimiento, tipo de identificación, cédula, pasaporte, cédula de extranjería, etcétera, número de esa persona, profesión, médico, auxiliar de enfermería, enfermero, tan, registro profesional, lugar y fecha de expedición del certificado médico y la firma de quien certifica el nacimiento. Con este documento se procede a ir a la notaría o a la registraduría para hacer el registro civil de ese menor de edad. Y este documento se entrega y ahí es cuando opera la segunda presunción.
Al momento de hacer el registro, el notario le pregunta a la persona si es casada, a la mujer. En caso afirmativo, que se diga que es casada, entonces opera la segunda presunción, que es la presunción de paternidad. El hijo de mujer casada se presume del marido. Esto se da porque con el contrato matrimonial se supone que se deben tener relaciones sexuales habituales, entonces la posibilidad más alta de que esa persona haya tenido un hijo es con la persona que tiene relaciones sexuales habituales, que es el padre. Entonces opera esa presunción, también figura esta presunción para la unión marital de hecho y los compañeros permanentes, y entonces se le asigna al padre ese hijo. Entonces, cuando se expide el registro civil de nacimiento, mírenlo acá, se establece como padre a esa persona que aparece acá. Este es un registro civil de nacimiento, un formato de registro civil de nacimiento. Aquí va el NUIP, que es el número único de identificación personal, el número con el que se identifican las personas hoy en día. Recordando que antes del año 2000, todas las personas teníamos tres formas de identificarnos. Cuando usted nacía, le daban un número de registro civil. Ese era el primer número. Luego, cuando cumple los 7 años, le daban la tarjeta profesión, la tarjeta de identidad. Y en la tarjeta de identidad cambia el número del registro civil. Y luego a los 18 años se expedía la cédula. Y la cédula tenía un número diferente al de la tarjeta de identidad y al del registro civil. Y después del 2000, algún supergenio, algún Einstein que se merece como el Nobel, dijo, no será muy complicado tener 3 números de identificación. ¿Por qué no le ponemos uno solo? Y entonces a partir del 2000 dijeron, ay no, pues pongámosle uno solo. Entonces se habla del número único de identificación personal. Entonces por eso se cambia y ya aparece NUIP. Y ese número es el que van a tener esas personas en el registro civil, en la tarjeta de identidad y en la cédula. ¿Listo? Entonces eso es ese número que está ahí arriba, que lo da la registraduría, que básicamente es un consecutivo. Este otro que está acá es el indicativo serial de este documento, donde se identifica este documento. Porque estos documentos tienen, están numerados. ¿Listo? Aquí dice los datos de registro, entonces dónde se está haciendo el registro de ese niño. En una registraduría, en una notaría, ¿cuál? El número de la notaría, en un consulado, en un corregimiento, una inspección de policía. Y aquí país, departamento, municipio, corregimiento, donde está ubicada el sitio pues de donde se hace el registro. Luego acá vienen los datos del inscrito, entonces está primer apellido, segundo apellido y los nombres. Y acá está la fecha de nacimiento, año, mes, día. Sexo en letras, grupo sanguíneo, factor RH y lugar de nacimiento de la persona. ¿Listo? Y acá empieza. Tipo de documento. Que se inscribe. Entonces aquí sería el certificado de haber nacido vivo, que es el que les acabo de mostrar. Y aquí aparecen los datos del padre y de la madre. Entonces acá están nombres completos, documento de identificación y la nacionalidad. Nombres completos, documento de identificación y nacionalidad. Entonces, el espacio de la madre lo vamos a llenar de una, con el registro, con el certificado de haber nacido vivo. Y el del padre, ahí es donde opera la segunda presunción. Si la mujer es casada, entonces se llena este espacio acá con los datos del padre, datos del declarante y los testigos que hagan el registro. El declarante es la persona que hace el registro y los testigos. Luego acá está la fecha de inscripción y en la firma del funcionario que autoriza el registro. Y se acabó, quedó listo el registro. Pero ¿qué ocurre si la persona no es casada? Si la mujer dice, no, yo soy soltera. Entonces, en ese caso, no opera la presunción de paternidad y no se va a poner el nombre del padre, se va a dejar en blanco. Y al hijo se le van a poner los dos apellidos de la madre. En ese evento, se debe citar al padre para que haga un reconocimiento paterno. El reconocimiento es un acto voluntario y ese reconocimiento implica que el padre va hasta la notaría y firma acá. Miren que aquí dice firma de reconocimiento paterno.
firma aquí y entonces aparecen los datos acá del padre. Es un acto voluntario. Es lo que comúnmente las personas en la calle denominan darle el apellido. Ah, es que tal persona le dio el apellido al muchacho. ¿Qué significa eso? Que lo reconoció como hijo. O sea que entre esas dos personas ya se establece el parentesco de consanguinidad, se estableció una filiación. Y a partir de ese momento se generaron toda la cantidad de derechos y obligaciones que surgen con la filiación. ¿Listo? ¿Qué pasa si la persona se niega a hacer el reconocimiento paterno? Si la persona se niega, no se puede colocar los datos del padre obligatoriamente. En ese caso habrá que recurrir a el proceso de paternidad, ¿sí? A este primero que estábamos viendo acá. Declaración de paternidad de hijo extramatrimonial. ¿Por qué de hijo extramatrimonial? Porque si el hijo es matrimonial, ya les dije que no opera esto porque se da una presunción frente al padre, presunción de hecho, de que el hijo de mujer casada se presume del marido. En esta declaración de paternidad, entonces, se va a demandar al presunto padre y se va a intentar hacer la prueba de ADN para lograr establecer si es o no es hijo. Lo ideal es hacer la prueba de ADN entre las dos personas, padre e hijo. Si por alguna circunstancia no se puede practicar la prueba de ADN porque la persona murió y fue cremado o desapareció o cualquier circunstancia por el estilo, entonces la prueba de ADN se hace con todos los familiares o con los familiares más cercanos. En un caso de esta naturaleza que tuvimos hace poco por una sucesión, apareció una persona que decía ser el supuesto hijo del causante, pero el causante había muerto y lo cremaron, entonces no había forma de hacer la prueba de ADN. Entonces se solicitó que se hiciera con los otros hermanos, ¿sí? Porque estaban los hermanos matrimoniales, este supuestamente era un hijo extramatrimonial, entonces hacerlos con ellos. ¿Por qué con ellos? Con ellos se comparte una de las dos cadenas de ADN que forman a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos dos cadenas de ADN, la del papá y la de la mamá, ¿sí? Y con eso se comparte una. Pero también era necesario comparar con la mamá de esos pelados para poder identificar cuál es la cadena de ADN que viene de la mamá y cuál es la que viene del papá, ¿sí? Y con un hermano del muerto, porque ese hermano cumple, o sea, tiene las mismas dos cadenas de ADN que tiene el muerto. Entonces se hizo de esa manera la prueba de ADN con todas estas personas. Y efectivamente salió que no era hijo. Entonces, nada, no se le dio nada en la sucesión y esa persona simplemente fue dejado por fuera porque no se logró demostrar que sí fuera hijo de esa persona. Listo. Entonces, lo ideal es hacer la prueba de ADN entre los dos sujetos, pero nada obsta para que se pueda hacer con otros familiares o en caso de que sea totalmente imposible la realización de cualquier prueba de ADN, es totalmente imposible, no se puede hacer ninguna. Entonces, en ese evento se procederá a hacer otra clase de pruebas. Incluso antes de que existiera la prueba de ADN, existía una prueba pseudocientífica que se llama la prueba antropoheredobiológica. La prueba antropoheredobiológica lo que hace es comparar entre las dos personas algunos rasgos genéticos que se transmiten y que se habla de rasgos o genes dominantes y genes recesivos. Por ejemplo, el color de la piel. Ustedes saben que las personas, digamos, las personas de raza negra, negros, afrodescendientes, sí, no lo digo con miras a racismo ni nada, simplemente es
para que lo identifiquemos, porque para mí todos los seres humanos somos iguales, tienen un rasgo genético en cuanto a la melanina que es dominante, ¿sí? Si un noruego blanco como esa pared de atrás tiene un hijo con una persona negra, el hijo tiene una mayor probabilidad de ser negro porque es un rasgo dominante. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los ojos rasgados de los asiáticos. Es un rasgo dominante. Ustedes han visto que siempre que una persona, un latino, por ejemplo, tiene un hijo con un japonés o un chino, sale un filipino, ¿sí? Que son morenitos como nosotros, así café con leches, y con los ojitos rayados, porque así son los filipinos. Entonces, esa clase de cosas son rasgos genéticos de los cuales uno se puede pegar. La forma de la cara, algunos rasgos. Sí, lo que les digo es una prueba pseudocientífica, porque obviamente eso no es así tan fácil. Entonces se comparan rasgos entre uno y el otro para poder establecer, también se habla de la presunción del estado civil, en fin, hay varias formas para intentar demostrar que efectivamente se es hijo de otra persona. La prueba reina ideal es la del ADN, que cuando se practica con 32 reactivos, se puede hacer con 8, 16 o 32. Cuando se practica con 32 es la prueba que tiene una probabilidad del 99,999999% de ser veraz, efectiva. Entonces, esa es una prueba reina en ese caso. Yo personalmente consideraría que este proceso debería desaparecer del código y ser simplemente un trámite. ¿En qué sentido? Usted va a la registraduría y dice, este hijo es de tal persona, ¿lo reconoce? Sí, entonces listo, queda ahí. No lo reconoce, entonces se practica la prueba de ADN y ya, listo, y depende del resultado que salga, sale. Que solamente existiera este proceso para los casos en los cuales no se pueda practicar la prueba de ADN o haya algún inconveniente que deje eso, pero de resto debería ser simplemente un trámite administrativo, porque estamos perdiendo el tiempo teniendo una prueba científica tan veraz como esta. En, esa, en ese proceso de filiación, de declaración de paternidad, tengas en cuenta una cosa. ¿Cuál es mi pretensión? Ya te doy la palabra, Sebastián. ¿Cuál es mi pretensión dentro de ese proceso? Declárese que tal persona es hijo de tal otra. Para que al momento que se genere la filiación, que se genere ese parentesco, se adquieran todos los derechos y obligaciones entre padres e hijos. ¿Listo? Pero en algunos casos se acumula este proceso con petición de herencia, ¿sí? Porque el causante ha muerto, entonces la persona solicita ser declarado hijo y además pide lo que le corresponda por herencia. Ojo con esto. Para demandar en proceso declarativo de paternidad, no hay caducidad ni prescripción. Se puede hacer en cualquier momento, así hayan pasado 50 o 100 años, porque tiene que ver con la dignidad humana, con un derecho humano, el derecho a tener una familia y no ser separado de ello, el derecho a conocer el origen y saber quiénes son sus padres. Como eso es un derecho humano y afecta profundamente la dignidad humana, porque hasta el nombre cambia, se puede hacer en cualquier momento. Pero si lo que se pretende es la petición de herencia, tiene una caducidad de 2 años contados a partir de la muerte del causante para demandar en proceso de filiación, ¿sí? De declaración de paternidad.
Si no se demanda dentro de ese término, la persona pierde los derechos patrimoniales. Es decir, puede seguir y instaurar el proceso, demandar y lograr la declaración de paternidad. Porque como les dije, es un derecho humano, entonces sí se puede. Pero no podrá reclamar herencia. Entonces, si hoy en día apareciera un hijo de Diomedes, por decir algo, no reconocido, demanda, la demanda se le admite y seguramente se ha declarado hijo, pero ya no tendrá derecho a la herencia de Diomedes, porque ya pasó más de 2 años desde la muerte. Entonces hay que tener en cuenta esos términos porque son muy cortos, ¿sí? Sebastián, tenía una pregunta. Profe, no, algo corto. En cuanto a los procesos para la afiliación con la prueba de ADN, ¿es posible que el posible padre o el supuesto padre se niegue a realizársela? ¿Es posible? Sí, pero el juez puede obligar a la realización y literalmente se puede ir con la policía y cogerlo del pelo y llevarlo allá, ¿sí? Entonces, sí, sí es posible que pase. Ese es otro punto por el cual yo digo que esto debería dejar de ser un proceso. Es más, yo soy más, ¿cómo lo queremos llamar? Autoritario, ¿sí? Fascista en ese caso, si usted me quiere decir así. Para mí debería ser así. Llega la mamá y lo va a registrar. Pan. Si está casada, entonces a ese. Si no está casada, entonces le dicen, ¿quién es el papá? Ah, es Sebastián. Listo, Sebastián es hijo suyo. ¿Cómo así? No, 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 ese hijo no es mío, entonces practíquese la prueba de ADN. Ah, no, que no quiero, entonces el hijo es suyo. Y ya, así, pin, al que la vieja señale, así, tin, ese, ya, ahí quedó. Ah, pero ¿cómo así? Practíquese la prueba de ADN para decir que no es cierto. Ah, que es que no quiero que me dan mucho miedo las agujas, ah, entonces tiene un hijo. Ya, así de fácil. Yo sí sería así, ya, porque es que estamos perdiendo el tiempo con pendejadas, hermano. Sí, estamos perdiendo el tiempo con pendejadas. Con una prueba que nos da esa certeza. Y entonces, ay, no, yo no me la quiero hacer, es que no quiero que me chusen. Escupí en un tarro, es que ni siquiera es que hay que chuzarlo. Si usted escupe en un tarro, con eso se la hacen. ¿Sí? Y sin embargo está el que no, que es que una cosa, que es que la otra, que es que no quiero. Nada, ¿cuál no quiero ni nada? Eso es hijo suyo. Como Maradona con ese pelado de Italia, que pelearon años y años y años y años y él no lo quería reconocer. Men, una prueba de ADN y sale. Ya, ya, eso no tiene nada. Ah, ¿no es hijo? No, no es. Ah, listo. No, él la quiere hacer, es hijo suyo y sale. Sí, Ángela dice que está de acuerdo conmigo. Listo, Ángela, bienvenida al club del fascismo de filiación. Sí, 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 porque es que la verdad sí estamos es chonteando pues con eso. ¿Para qué vamos a decir pendejadas? Sobre todo que acabamos de decir que es un derecho humano, que tiene que ver con la dignidad humana. Y entonces alguien con la excusa de no, es que yo no quiero que me hagan la prueba, le está vulnerando un derecho humano, la dignidad humana a otro. No jodas, ¿sí? Pero bueno, así es como está en este momento. Ojalá yo tuviera el poder para cambiarlo así como yo digo, pero no. Entonces, por ahora está de esta forma. ¿La persona se puede negar? Sí, sí se puede negar. Pero entonces se puede hacer conducir por medio de la policía o se podrían utilizar otros medios de prueba, pero como la prueba de ADN es clave, se puede solicitar esa conducción por medio de la policía para hacerse la prueba de ADN. Listo, entonces así funciona ese proceso de declaración de paternidad. ¿Cuál es la pretensión? Que se declare que entre X sujeto y X hay una parentesco por filiación. Y si es hijo, tendrá que responder por alimentos por el tiempo que estuvo negando la paternidad. No. Selva nos da esta pregunta por el chat. ¿Por qué no? Porque la obligación alimentaria no estaba establecida. Eso ocurre con mucha frecuencia y no solamente es por la paternidad, sino que hay veces que las personas
llegan y dicen, vea, es que este man nunca le ha dado nada, el niño ya tiene 6 años y no le ha dado siquiera un tetero. Y uno dice, ¿y cuánto le tenía que pagar? Ah, no, no, pues no. O sea, ¿cómo así? La cuota no estaba establecida en una sentencia, en un acuerdo, una conciliación. No, 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 no. Entonces, ¿qué estás exigiendo si la persona no tenía que pagar nada? Ah, ¿cómo así? Si es que es el hijo y le tiene que dar, ¿cuánto? Para que la cuota alimentaria sea exigible, tiene que estar determinada, fijada. Entonces, si no está fijada, porque no hay paternidad o por la razón que sea, la persona no debe la cuota. La obligación no se ha generado. La obligación se genera cuando se establece que hay una necesidad de alimentos y que hay capacidad económica del alimentante y entonces se dice hay que pagar X. Entonces, si hoy en día se genera la filiación entre A y B, esa persona tendrá que pagar por esos alimentos de atrás. No, porque es que no los debía. No había una cuota alimentaria. Es más, ni siquiera había el parentesco que daría origen a la obligación. No, 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 no estaba. Ah, pero ¿cómo así? Todos los años que pasaron. Espérese un momento. ¿Y por qué no se demandó inmediatamente? Entonces, ahí está el asunto. En el mundo ideal, nace el pelado o la muchacha. Se va a registrar a los pocos días. El papá se niega al reconocimiento e inmediatamente se establece la demanda de declaración de paternidad. Y entonces, ¿cuánto tiempo podrá haber pasado? 6 meses, si acaso, si mucho, porque es un proceso sencillo, es un proceso fácil. Póngale pues un año, ya, y de ahí para arriba se sigue generando. Entonces, viene acá la pregunta. ¿Será que yo puedo acumular la pretensión? Declare la afiliación de entre Pedro y Juan con fije una cuota alimentaria. ¿Quién me responde? ¿Será que yo puedo acumular esas dos pretensiones? Pues yo diría que sí. Yo Porque también sí, creo que sí, profe, en un mismo proceso. Profe, porque pues en eso. sí. Porque a ver, ya se encontraría, o sea, si en el proceso se logra probar que existe el vínculo entre el supuesto padre y el menor, ya generaría las obligaciones y los derechos del menor, que dentro de ellos está el derecho a alimentos. Entonces, si no convive, es completamente posible que, creería yo, que en esa misma audiencia se abra un momento para la posible conciliación, en caso de que no, que el juez proceda a dictar entre sus facultades a señalar la cuota alimentaria. ¿Quién tiene otra Profe, opinión? Dígame. ahí tocaría mirar las reglas para acumular pretensiones. Recuerdo que una de ellas es que ambas se puedan tramitar por el mismo procedimiento. Entonces, en estos momentos no sé si tienen el mismo procedimiento o no, pero eso es lo que habría que mirar. John lo acaba de decir. Lo primero que vamos a mirar es el artículo 88 del Código General del Proceso, que es el que nos habla de la acumulación de pretensiones. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo primero que todo, sí, para saber si se pueden acumular o no. Denme un segundito, yo lo abro aquí para mostrárselos a ustedes. Listo, ya abrió. Pam. Venga, yo les comparto acá la pantalla del artículo 88. Y aquí nos vamos para el 82, 86, 87, 88. Estas son las reglas de acumulación de pretensiones. Entonces nos dice, el demandado podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el juez sea competente para conocerlas todas sin tener en cuenta la cuantía.
Entonces ahí tenemos que hacer el primer análisis. ¿El juez es competente para conocer las dos? Sí, porque eso sería competencia del juez de familia. Entonces, por ahí no tenemos ningún problema. El juez de familia es el competente para conocer la declaración de paternidad y para conocer el proceso de fijación de cuota alimentaria. Segundo, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. Recordemos que cuando uno va a acumular pretensiones, existen tres formas de acumular pretensiones. Vos podés acumular de la forma en la que yo denomino pura y simple, donde tenemos varias pretensiones principales, que una pretensión no depende de la otra, ¿sí? Como cuando yo pido, señor juez, concédame el capital y los intereses de mora, ¿sí? A mí puede que me den el capital, Profe, pero no los intereses, son dos cosas. Dígame. no, entonces estaba pensando en otra, estaba pensando en las consecuenciales. Sí, ya vamos para esas. Espéreme un segundito y verá. Entonces, esas son Listo. dos pretensiones que son independientes cada una, ¿sí? Que el juez puede analizar a la misma vez incluso, o que puede analizar primero esta, luego esta, o primero esta, luego esta. No tienen problema por cuál empieza. Y me puede negar una, aceptar la otra, y una no depende de la otra. Son dos cosas totalmente independientes. ¿Listo? La otra es la que nos dice John, que es la acumulación consecuencial. En la acumulación consecuencial, yo tengo una pretensión principal y le digo al juez, primero, usted me va a analizar esto. Y en la medida que usted me la conceda, entonces me pasa a analizar la pretensión consecuencial. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el divorcio? Yo le digo al juez, señor juez, declare el divorcio por la causal primera del artículo 154, es decir, relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿sí? De el cónyuge tal. Si el juez concede eso y dice, sí, esta persona cometió una relación sexual extramatrimonial, entonces yo le digo, como consecuencia de esa declaración anterior, de haber declarado que él cometió una relación sexual extramatrimonial, condene al pago de alimentos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la segunda. Y el tercer tipo de acumulación es la acumulación subsidiaria. En la acumulación subsidiaria, tenemos un evento diferente a este. Yo le digo al juez, míreme la pretensión principal, pero si usted no la concede, si usted me niega la pretensión principal, entonces analíceme la pretensión subsidiaria. Que es muy común en los casos, por ejemplo, de declaración de pertenencia, donde yo digo, señor juez, decláreme dueño por prescripción adquisitiva de dominio. Esa es mi pretensión principal. Si usted me la niega, no me va a declarar dueño, entonces ordene el pago de todas las mejoras que yo le he hecho a la propiedad. Sí, porque si no me vas a volver dueño, entonces que me devuelvan la plata que invertí aquí. Solamente se analiza la subsidiaria en la medida que la principal se niegue, así como en la consecuencial. Solamente se mira esta en la medida que la principal se acepte. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos. ¿Cuál sería la acumulación que tenemos aquí? Yo creo que es esta. ¿Sí? Porque entonces uno diría, no, mentiras, no. Yo creo que sería esta. Usted diría, la pretensión principal, declare que entre Pedro y Juan
existe el parentesco de consanguinidad en primer grado, porque es el padre y el hijo, ¿cierto? Como consecuencia de eso, entonces decrete la cuota alimentaria. Esa sería la acumulación que tendríamos. Pero nos falta todavía un requisito. El requisito que nos falta es este, que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Y entonces ahí es donde viene lo que dijo John. Las dos sí pertenecen a la misma clase de proceso. Entonces nos tenemos que venir acá al libro tercero del Código General del Proceso e irnos para el artículo 390, donde están regulados los procesos que se tramitan por proceso verbal sumario. Y mirar cuáles son esos. Entonces aquí está, proceso verbal sumario, asuntos que comprende. Se tramitan por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza. Primero, las controversias sobre propiedad horizontal, nada. Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos. Aquí está. Sigamos. Las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, el derecho a ser recibido, la obligación de vivir juntos, salida del país, restablecimiento, los contemplados, las relaciones, la reposición, no está acá. Entonces, ¿qué ocurre si la declaración de paternidad no está ahí? Se tramita bajo el proceso declarativo verbal. ¿Cuál es el efecto de eso? Que no se pueden acumular, porque son dos procesos diferentes. En el proceso declarativo verbal, yo tengo doble instancia. En el proceso declarativo verbal sumario, tengo una sola instancia. En el declarativo verbal, tengo 20 días para contestar la demanda. En el verbal sumario, tengo 10 días para contestar la demanda. Todos esos cambios procedimentales hacen que las dos pretensiones sean incompatibles porque se tramitan de manera diferente. Entonces la respuesta es no, no se pueden acumular estas pretensiones porque se tramitan en procesos diferentes. El proceso declarativo de paternidad de hijo extramatrimonial se hace mediante proceso declarativo verbal y el otro declarativo verbal sumario. Entonces no se pueden acumular. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Inmediatamente obtenga yo la sentencia de paternidad donde se dice que se declara que Pedro es hijo de Juan. Con eso hago el registro, voy al registro para que coloquen el nombre del padre y se modifique el nombre del hijo y se ponga el primer apellido del padre y el segundo de la madre, y no como estaba antes, que eran los dos apellidos de la madre. Y presento inmediatamente la demanda de fijación de cuota alimentaria. En esa demanda de fijación de cuota alimentaria, yo digo, mire la sentencia que declaró la paternidad, hágame el favor de fijar los alimentos, obviamente demostrando cuál es la necesidad del alimentario, obviamente, y la capacidad económica del alimentante. Entonces, no se pueden acumular. Sí se puede acumular filiación con petición de herencia, sí, porque el proceso de petición de herencia es declarativo. Es un proceso en el cual el heredero demanda a los otros herederos que se repartieron la herencia sin él, que fue dejado por fuera, para que se reivindiquen los bienes que le corresponden a él por derecho. ¿Sí? Porque es que usted diría, momentico, pero es que eso es un proceso liquidatorio. No, es que usted no está hablando de la sucesión. Usted está hablando de reivindicar los bienes que se han repartido. Ah, pero ¿y entonces qué ocurre si todavía no se ha hecho la sucesión? Entonces usted no pide la pretensión de petición de herencia, sino que con la sentencia va y se presenta la sucesión y dice, a ver, ¿qué fue lo que me tocó? Ni siquiera se ha abierto. Entonces ya teniendo el registro civil, ya siendo hijo, se puede perfectamente abrir la sucesión
por parte de esa persona que ya es heredero y solicitar a ver cuánto es lo que le toca por herencia. ¿Listo? ¿Cuáles son los hechos de esa demanda? Muy simples. Hay que comentar la madre cuál fue la relación o en qué momento fue que se concibió el hijo. ¿Tenía una relación amorosa o esporádica o fruto de una relación sexual espontánea por una fiesta o por cualquier cosa? Se concibió la persona, unos hechos simples. La clave del proceso de paternidad de hijo extramatrimonial, la clave de ese proceso está en la prueba, que es la prueba de ADN o las otras pruebas que se vayan a practicar, que ya las mencionamos. Pero ahí donde está la clave. O sea, la fuerza no la vamos a hacer en los hechos, ni la fuerza la vamos a hacer con la pretensión. Son muy simples. La fuerza se hace es con la prueba. Ahí es donde está el asunto. Y ni siquiera la fuerza, porque es que si tenemos ADN, pues ahí ¿qué fuerza hay que hacer? Usted simplemente le dice, este es el papá, porque sí, ese es, ese, mire lo que, ese. Hagan la prueba de ADN, ya. ¿Dónde se practica la prueba de ADN? Se puede practicar en laboratorios privados o en laboratorios públicos. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene un laboratorio súper bueno para hacer esa clase de pruebas y no me acuerdo si es gratuito o cobran muy poquitico, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El tiempo, se demoran mucho. La otra opción es acudir a un laboratorio privado. Hay un laboratorio muy bueno en Almacentro, que se llama Genes, el laboratorio Genes. Son especialistas en ese tipo de cosas, en hacer declaraciones de paternidad. Ahí fue donde hicimos la que les conté del muchacho en la sucesión, que lo tuvo que hacer con los hermanos y con el tío, que fueron como 7 personas a hacerse en la prueba. Fue ahí, ¿sí? Costó casi 3 millones de pesos, creo que fue. O 3 millones y piquito. Porque como eran tantas, con tantas personas, o costó, es que no me acuerdo ya porque fue hace como 3 años, entonces ya no recuerdo bien cuánto fue. Y lo pagaron, pues lo pagó él. Entonces no recuerdo exactamente cuánto fue. Pero no es barato, pues o sea, eso vale su plata, ¿ya? Pero pues si se van a generar los derechos ahí, la persona va a tener, por ejemplo, como en ese caso, derecho a la sucesión, que habían buenos bienes, se paga de sobra. ¿Quién paga la prueba? La debe pagar el interesado. Sin embargo, en los casos de sucesión, yo personalmente considero que si es hijo, la sucesión lo debería pagar. ¿Por qué? Porque la debería pagar el padre o al menos 50-50 entre el padre y el hijo, ¿ya? Pero eso ya pues es una convicción personal. Sí, esa plática se perdió, pero sabroso, Sebastián. Toda esa gentío que fueron a hacerse en esa prueba para que salga, hombre, efectivamente se dice que no es sos hijo, men. Bueno, ¿tan? ¿Y sabe por qué se generó el run run? Porque había un chisme en el pueblo, eso fue en Santa Rosa de Osos, si ustedes saben que en pueblo pequeño, infierno grande, el chisme de que, ay, sí, aquel señor y aquella, uy, sí, eso, vea, y ese es el hijo, vea. Y entonces del run run, el run run, el run run, el run run, y pasaron los años, y cuando se murió el viejo, el pelado creció convencido de que ese man era el papá, porque todo el mundo, ay, y se hicieron la prueba de ADN y nada, men, nada que ver, ¿sí? De pronto sí se comían la torta de ese par, pero no tuvieron ese pelado, fue con otra persona. Ahí está. Y fue así, un chisme del pueblo, literalmente fue así, un chisme del pueblo. Ese fue el motivo de eso. Profe, una pregunta. Dígame. En caso de que el padre se haya hecho la prueba de ADN voluntariamente antes del proceso, ¿se podría llevar esa prueba a un proceso de filiación posteriormente? O sea, que él se la haya hecho antes, que se la hizo por fuera. ¿O cómo es Sí, el asunto? particularmente.
Sí, claro, 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 de Sí, que se una. la... Sí, 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 sí. Incluso Ah, listo, profe. muchas Pero veces tiene algo. se hace la demanda, lo que llamaríamos con burro amarrado. ¿En qué sentido? Que antes de iniciar el proceso ya se hizo la prueba de ADN, entonces simplemente se dice y se aporta la prueba positiva y ya. Profe, incluso en estos casos es muy posible, pues no directamente en en el de afiliación, sino en el contrario, en el de impugnación, de que se Ujú. realice primero. Sí, sí, no, es muy, 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 muy común y sí, y se puede hacer de una, no tiene ningún problema. Profe, Dígame. y en este caso las pruebas de ADN tienen un tiempo para ser presentadas o no tienen o tienen validez durante mucho tiempo. Lo que nos dice el Código General del Proceso es, el Código General del Proceso nos va a permitir que eh, presentemos pruebas periciales, como en este caso, privadas, lo que estamos discutiendo en este momento. Pero, ¿qué ocurre si la persona no puede acceder a ello? Entonces, vamos por partes. Como usted puede hacer pruebas periciales privadas, el orden lógico sería que la persona se haga la prueba de ADN primero y que teniendo el resultado se hace la demanda y el juez básicamente lo que va a hacer es confirmar, ¿cierto? Y ordenar en la sentencia que se haga el registro. Pero como esa prueba depende de la anuencia del otro, de que el otro diga, sí, venga a ver, hagámosla. Entonces, yo puedo llegar al proceso y dentro de la demanda, en el acápite de pruebas, solicitar que el juez ordene la práctica de la prueba, porque yo no la pude hacer de manera privada. Entonces el juez ordena la práctica de la prueba y le da a la persona la orden de hacerse la prueba de ADN. Y ahí es donde ocurre lo de que no, que se negó. Entonces usted le solicita al juez que lo haga llevar con la policía que se la hagan, ¿cierto? Y es que se necesita cualquier material genético, con un pelo, con la saliva es muy común que la hagan, o sea, ustedes ni siquiera los chuzan. Yo pensaba que sí, en todos los casos, no, es con cualquier material genético, ¿sí? En el caso cuando se hace con personas que han fallecido, hay varias formas. Una es que se solicita la exhumación del cadáver para coger cualquier material genético que haya, hueso, piel, lo que sea, se saca y se hace la prueba de ADN con eso. La otra es que cuando las personas se les hace autopsia en medicina legal, se hace lo que se llama la mancha de sangre, que se coge un algodón sintético, perdón, un algodón egipcio natural, pero esterilizado y se empapa en la sangre de la persona. ¿Sí? Cuando se extraen los fluidos del cuerpo, se empapa en esa sangre y eso se guarda y se congela en medicina legal para el futuro práctica de alguna prueba de esa naturaleza. Y ya la persona se puede cremar o hacer lo que sea con el cuerpo y usted podría solicitar a medicina legal que se practique con la mancha de sangre. Pero no en todos los casos se guarda esa mancha de sangre, ¿cierto? No siempre se hace. Entonces, usted la puede hacer con la exhumación del cadáver o con ese. Y con la persona viva, entonces se puede hacer lo que te digo, con saliva o con sangre. Y la persona debería ir a el laboratorio a practicarse la prueba, o si no, pues uno puede decir que lo conduzca con la policía. No se puede practicar, entonces ahí vamos con todas las otras. Entonces, ¿en qué momento se pide la prueba? Se puede presentar con la demanda o en la demanda solicitar la práctica de la prueba, debido a que la persona no ha podido practicarla ante la negativa del otro. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esas hipótesis. ¿Alguna otra duda? Profe, Dígame. es que me queda pues la misma duda de si hay algún límite en el tiempo. Por ejemplo, yo puedo hacer una prueba y presentarla, una prueba que me hice hace 10 años, por ejemplo, y después igual tiene validez Sí, sí, sí. O o sea, pierde como esa la rigurosidad prueba la como prueba tal del tiempo. tendría la misma validez siempre y cuando
Recordemos que las pruebas periciales, todas, pueden ser, no digamos objetadas, aunque bueno, sí. Se puede solicitar que el perito comparezca a audiencia a sustentar la prueba realizada. Eso está regulado en artículo, deben un segundo, yo lo busco aquí, en el 226 está la prueba pericial. Espere si verá, yo le digo cuál es. 226. Procedencia. Contradicción del dictamen, a ver. Sí, artículo 228 del Código General del Proceso. Contradicción del dictamen pericial. Esto es una prueba pericial, entonces puede aplicar esto. Entonces nos dice, la parte contra quien se aduzca el dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones, es decir, decirle al perito que venga y hacerse una nueva prueba. Estas deberán realizarse dentro del término del traslado del escrito con el cual haya sido aportado o en su defecto dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Yo puedo presentar una prueba que me hice hace 10 años? Sí. Sí la puedo presentar, pero la contraparte puede solicitar que ese perito comparezca a la audiencia a sustentar el dictamen. ¿Qué es lo que va a sustentar? Su idoneidad, quién es él, por qué puede realizar ese examen, cuál fue el procedimiento que se hizo, cuál es el procedimiento normal que se hace y si es diferente el procedimiento usual al utilizado, decir por qué se varió el procedimiento. Y se pueden hacer cualquier clase de preguntas al perito para que sustente el dictamen pericial y sus resultados. Entonces, ¿yo puedo presentar una prueba antigua? Sí, pero el otro podrá solicitar que el perito comparezca a la audiencia para sustentar el dictamen. Y si el perito no comparece, el dictamen no tendrá valor. Lo acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el término? No tiene término para presentar ese dictamen, pero siempre tendrá la persona que tener claro que si se presenta, se puede solicitar que el perito vaya. En el caso del laboratorio este que yo les estaba diciendo, Genes, ellos son especialistas en eso. Miren aquí la página de ellos. Genes, ¿sí? Entonces, pruebas de paternidad. Mire que aquí está, con presencia del presunto padre y la madre. Entonces, aquí leer más. Entonces dice, prueba de paternidad biológica, ¿sí? Con estas pruebas se busca establecer si un hombre es el padre biológico de un individuo. Se recurre a las leyes de la herencia que establecen que la mitad del ADN o del material genético de los hijos proviene de la madre y la otra mitad proviene del padre. De esta manera, al establecer la composición genética de las personas involucradas en una investigación de paternidad biológica, podemos deducir si están cumpliendo este principio fundamental de la herencia y así podemos establecer con una confiabilidad mayor al 99.99% la no exclusión de la paternidad o con un 100% de seguridad si la paternidad se excluye, o sea, si no es el papá. Nuestro laboratorio en la ciudad de Medellín ofrece 2 opciones de prueba de paternidad. Valor 500.000 pesos colombianos con una confiabilidad mayor al 99.99% para excluirlo como padre y una confiabilidad del 100% para excluirlo o descartarlo.
Valor 600.000 pesos con una confiabilidad mayor al 99,999999% para no excluirlo como padre y una confiabilidad del 100% para excluirlo, descartarlo. ¿Listo? El precio es el mismo si la madre participa o no. Siempre es recomendable que esté ella. Cada hijo adicional tiene un costo de 1/3 del examen que se seleccione. Los anteriores precios son para la ciudad de Medellín, ta. El laboratorio Genes presta el servicio de muestras a domicilios, ta. Entonces, y aquí miren la confiabilidad. Y por acá decía que ellos son expertos y que yo me acuerdo cuando lo estuve buscando, decía que ellos van al juzgado y sustentan en caso de que sea necesario. Yo lo busco a ver si por acá me aparecen las dudas. Vea, acá validez jurídica. Vamos a ver si aquí me aparece. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? ¿Con validez jurídica qué? La validez jurídica. Los resultados de mi prueba de paternidad o relación biológica tendrá validez legal. El laboratorio Genes, dentro de sus procedimientos de toma y manipulación de las muestras para las pruebas de ADN, se ciñe estrictamente al uso de la cadena de custodia, lo que hace que los resultados de nuestras pruebas o exámenes de ADN sean aceptados en todos los estrados judiciales como una prueba legal. Muchos de nuestros usuarios utilizan los resultados para propósitos legales, tales como reclamar la custodia de sus hijos, legalizar el soporte económico de los menores por parte de su padre o madre, procesos de migración, afiliación a la seguridad social, reclamación de seguros, herencia y otros. Puede utilizar los resultados de prueba de ADN para reclamar los derechos de manutención. Las pruebas de paternidad y relación biológica que ofrece el laboratorio Genes cumplen con los requisitos exigidos por las leyes de Colombia, en especial la ley donde se establece la obligatoriedad de los laboratorios que ofrecen este tipo de pruebas a contar con la certificación Pero no está lo que yo les quería decir, lo que les quería mostrar, que dice que ellos van al juzgado y la sustentan. Pero bueno, no es que le esté haciendo publicidad al laboratorio, sino que lo que le digo fue como el que utilizamos en el último proceso donde nos tocó, entonces por eso lo tengo fresco en la memoria, ¿ya? Entonces por eso es que lo tengo fresco y me acordé y ahí en la página aparecía todo eso porque son especialistas en eso. La Universidad de Antioquia también lo tiene, también tiene un laboratorio así, pero este era el que tenía yo fresco, entonces por eso. Ojalá me pagaran por hacer esta publicidad, pero bueno. Profe, Dígame. cuando uno en la demanda pide esa prueba, Uh-huh. ¿el demandante debe pagarla o eso lo subsidia la Administración de Justicia? Ahí es donde está el asunto. Están laboratorios privados y laboratorios públicos. Si yo lo voy a hacer aquí en Genes, laboratorio privado, el que pide la prueba la paga. ¿Sí? Usted la pidió, usted la paga. Pero si usted solicita que se haga en un laboratorio público, la prueba es gratis. ¿Sí? O la asume pues el Estado. Pero el problema es que se demora más. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, sí se puede. Además, ojo con esto, si hay amparo de pobreza, no importa dónde se haga, la persona que está amparado por pobre no puede, no debe pagarlo. El Estado lo asume y después se le cobra al demandado en caso tal de que la prueba haya salido positiva. Y en el mismo orden de ideas, en las costas a que sea condenado el demandado, si se opone, se podrá cobrar esa prueba como costas del proceso, que eso fue parte de lo que le costó a la persona, y se pone al demandado a pagarlo si se opone. Si se opone. Si no se opone, no hay lugar a la condena en costas. Pero la clave es, la regla general es, quien pide la prueba la paga, pero para esa prueba también tenemos la opción de pruebas gratuitas. ¿Listo? Profe, Dígame. entonces, por vía de amparo de pobreza, uno puede solicitar que se realice en un laboratorio privado. Sí, señor. Sí, señor. Pero generalmente listo. lo que el juez va a hacer es que se realice en el laboratorio, pues, público, ¿cierto? Y hay que esperar.
Pero pues habrá que mirar cada caso, porque si la cosa es de urgencia hay que practicarla ya, porque cualquier cosa, pues eso ya es otra circunstancia. Pero sí, el amparo de pobreza nos va a permitir eso, que se practiquen las pruebas y que, por ejemplo, no haya que pagar los honorarios del perito, que son estos, ¿ya? Gracias, profe. De nada. Entonces, así es como funciona. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene? El tiempo que sea necesario para que el perito vaya y sustente. Si el perito no sustenta, no tiene ningún valor y entonces habría que repetir la prueba. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o continuamos? Listo, entonces sigamos. En el mismo sentido que estamos tratando está el segundo, que es la impugnación de paternidad o maternidad. Si el padre, perdón, quiere impugnar la paternidad porque por alguna razón llega a su conocimiento que él no es el verdadero padre o aparece el verdadero padre, entonces se podrá demandar en impugnación de paternidad o maternidad. ¿Quién está legitimado en la causa para impugnar la paternidad? La persona que tenga un interés legítimo frente a eso, que son ¿quiénes? El padre biológico real, el hijo también, los herederos de esa persona, del presunto padre, el que aparece como padre pero que no es, porque ellos dicen un momentico, es que este pelado no es hijo de él. Entonces, la herencia no la tenemos que partir con él. Esas personas también pueden solicitar la impugnación de paternidad. La idea de ese proceso es, lo contrario a este, al que estábamos viendo, quitarle la paternidad a la persona. Y es muy común que ocurra cuando hay, por ejemplo, parejas casadas y nace el niño, entonces se le asigna al padre por la presunción, pero el hijo no es hijo de esa persona, entonces hay que hacer un proceso de impugnación de paternidad. Dentro de ese proceso, que es el mismo recorrido que estábamos diciendo, prueba de ADN, y ahí establecemos si sí o si no, no, que no se puede practicar, lo mismo, es básicamente lo mismo, solo que la pretensión es inversa. En una es declare la paternidad y en otra es quite la paternidad. Pero si ustedes se fijaron bien, hablamos de impugnación de paternidad e impugnación de maternidad. Ese proceso no existía hace poco tiempo, porque como les digo, era una presunción de derecho, de que el hijo se presumía de la madre por el solo hecho de haber nacido. Pero con fenómenos como la maternidad subrogada o alquiler de vientre, ya sabemos que hoy en día sí puede ocurrir el fenómeno de que una mujer dé a luz un niño sin que sea su hijo biológico. Uno de los casos más famosos que ha ocurrido de eso de alquiler de vientre y de adopción por parte de parejas del mismo sexo fue unas muchachas colombianas que eran pareja, lesbianas, vivían en Europa, creo que eran España, pero no estoy seguro dónde, ¿sí? Vivían en Europa. Y un día se levantaron y dijeron, vamos a tener un hijo de la forma más complicada que exista sobre la faz de la tierra. Entonces, ojo pues al dato. Una, se hace extraer un óvulo. Se busca un donante de semen, ¿sí? Un banco de semen. Se fecunda el óvulo y se lo implantan a la otra. ¿Listo? Como si eso no fuera poco, como si hubieran dicho, no, eso estuvo muy fácil, necesitamos meterle como más dificultad a esto, hay que meterle más candela. Deciden venirse a vivir a Colombia. ¿Sí? Entonces se vienen para acá. Vale. Nace el niño o los niños, no, creo que eran gemelos, no sé, bueno, nace. Y entonces, en el certificado de haber nacido vivo, usted es la mamá, se pone en el registro. Y entonces la otra dice, bueno, y a mí también pónganme ahí, yo soy la mamá. Ah, no, ¿cómo así? La mamá es la señora, mire el registro de haber nacido vivo. No, pues es que yo soy la madre biológica, eso era un óvulo mío que lo implantaron así, entonces las dos somos... Ah, ¿cómo así? Era un óvulo suyo. Entonces está impugnando la maternidad.
Entonces se lo quitamos a ella y se lo ponemos a usted. No, 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 es que yo también. Entonces se armó un bololoy porque decían, o se lo ponemos a esta o se lo ponemos a esta, pero no a las dos. Entonces al final ellas solicitaron la adopción por parte de cónyuge, ¿cierto? Mi cónyuge puede solicitar la adopción o compañía permanente de mis hijos. Y no, que son pareja del mismo sexo, que entonces no, se puso tutela y tal. Y ese fue uno de los casos, de los primeros casos, donde se dio, primero que todo, adopción por parte de parejas del mismo sexo y segundo, adopción directa, que es en el caso de cónyuge, ¿sí? De que el cónyuge dice adoptó de esa forma. Entonces, ese es uno de esos ejemplos, porque entonces ahí lo que se decía, usted está impugnando la maternidad de la persona. Se está impugnando que ella no es la mamá. Y esa no era la idea, ¿sí? Porque lo que querían decir es, denme un segundito. Lo que querían decir era que las dos eran madres, ¿cierto? Pero eso pues ya es otro proceso que más adelante lo miramos cuando hablemos de ese tema. Entonces, la impugnación de paternidad o maternidad tiene como finalidad quitar la filiación que existe entre esas personas. Ahorita vi la mano de Sebastián levantada. ¿Tenías una duda o ya se resolvió? Profe, no, en realidad no, es como frente a otro tema y puede ser incluso hasta tonto, pero me surgía la duda porque comentabas que la finalidad de esto era que posibles herederos atacaran esa paternidad o esa supuesta paternidad. Eh, ¿Este tipo de procesos tiene algún condicionante? Lo pregunto sobre todo por los hijos adoptivos. Sí, claro, obviamente con los hijos adoptivos no, porque, a ver, si yo ataco la paternidad o maternidad del hijo adoptivo, será aduciendo de que el proceso de adopción no se hizo o está mal hecho o cualquier cosa, ¿sí? Pero yo no puedo hacer prueba de ADN con eso. Incluso ese caso que usted está proponiendo, lo tengo en un proceso, pero desgraciadamente cayó en un juzgado de San Pedro de los Milagros donde no han hecho nada. O sea, esa ha sido la cosa más increíble que me ha tocado a mí en muchos años. El caso es el siguiente. Se muere Pedro y Pedro tenía una hija que se llamaba o se llama, ¿cómo es que es? Marisol. Alba. Bueno, vamos a decirle Marisol. Marisol. Pero aparecen dos personas que dicen que son hijas extramatrimoniales del muerto, de Pedro. Entonces ellas demandan en proceso de filiación. Como el señor ya se murió, entonces ellas solicitan que se haga la prueba de ADN con la hermana. Pues la hermana dice, pues es que yo soy adoptada. Si hacen la prueba de ADN conmigo va a salir que no es. ¿Sí? Y al juez le importó un pepino e igual declaró que se hiciera la prueba. Entonces yo le dije, pues vaya y hágase la prueba para que después no digan que usted fue reticente, pero que se quede claro que usted es adoptada. O sea, ¿y qué? ¿Qué va a salir ahí? Nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo impugno la paternidad con una persona adoptada? Pues obviamente no puedo pedir la prueba de ADN porque ¿para qué? Obvio va a salir que no. ¿Sí? O sea, entonces, en esos casos donde la filiación se dio por adopción, tendría que ser que usted está impugnando porque no hay una adopción, porque la adopción no se hizo en la forma correcta o algo así, porque de resto pues no tendría ningún sentido hacer prueba de ADN con la adopción, ¿cierto? No. Sí, profe, no, incluso lo pregunto es porque alguna vez leí un caso de unos hijos legítimos, por decirlo de cierta manera, que atacaron posterior a la muerte del padre la adopción de uno de los hermanos, pues del Sí. hermano adoptado. O sea, dijeron, no, es que venga, usted no puede reclamar nada porque usted es adoptado. Sí, entonces ahí lo primero es que no, o sea, no tendrían razón porque el hijo adoptivo tiene todos los derechos desde la ley 29 de 1982. Todos los hijos, sin importar que sean matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos, tienen ninguna diferencia en los derechos, son los mismos para todos. Y no puedo impugnar la paternidad por la adopción, o sea, eso es, a menos de que lo que yo esté atacando es el acto como tal de adopción, que yo esté diciendo esa adopción no es válida porque tal y tal cosa.
¿sí? Pero para eso también hay un término, entonces no tendría sentido. O sea, la persona simplemente contesta la demanda diciendo, señor juez, tenga en cuenta que yo soy adoptado, mire aquí los documentos pues que certifican la adopción, entonces pues obviamente va a salir la prueba negativa, no tiene sentido practicar la prueba. Entonces, sí, en ese caso no funcionaría el proceso. Vamos para nada, ¿cierto? Entonces, eso es el proceso de impugnación de paternidad o maternidad. El más común es el de impugnación de paternidad, muy extraño el de impugnación de maternidad, pero seguramente en los años venideros lo vamos a ir teniendo más en cuenta porque este fenómeno de la maternidad subrogada es un fenómeno que ya está aquí, que se ha presentado mucho. James tiene un hijo así, con esa muchacha, ¿cómo es que se llama? La venezolana, que también fue novia de Marc Anthony. Ustedes que saben de Shannon de Lima, algo así. Shannon. esa. ¿Vio? Yo sí sabía que ustedes a los chismes ahí sí estaban de una. Pero vaya que pregunten, no, el artículo ¿qué del código? Ahí sí no, ¿cierto? Entonces ahí para los chismes ahí sí de una. Entonces sí, con la Shannon tuvieron un niño, una niña. A ver, los de los chismes, ¿es niño o es niña? Yo creo que es un niño profe. Ah, ¿vio? Entonces el niño de James nació así, ellos alquilaron un vientre. Entonces, ¿dónde puede pasar? Porque esa figura se presta para muchos problemas de tipo legal. Aquí en Colombia no está regulado nada de eso por las circunstancias que genera. ¿Cómo qué? Se hace el contrato de alquiler de vientre con la persona. Entonces, tanto James como Shannon le dan a esa persona todo lo necesario para subsistir, porque ese tiene que ser un contrato gratuito, altruista. Si acaso yo lo único que le puedo dar es el dinero para alimentos, para que la madre se mantenga bien, para el médico, para esas cosas, pero no se puede cobrar por eso, porque si no caemos en objeto ilícito, al menos en Colombia, pues. Entonces, ¿qué pasa si nace el pelado y la señora se encariña con el pelado? Y entonces dice, no, yo lo voy a registrar y al fin y al cabo es hijo mío, ¿sí? Porque el hijo se presume de la madre por el hecho de haber nacido. Entonces ahí Shannon y James podrían impugnar esa maternidad y decir, venga un momentico, es que usted no es la mamá. Y es más, si se hace la prueba de ADN, si se extrajo pues el material genético de Shannon y James, ¿cierto? Le sale a ellos a favor y a ella en contra. O si simplemente se utilizó donante de óvulo y el esperma de James, o incluso donante de esperma también, se hace la prueba de ADN con la madre gestante, y va a salir que no comparten el ADN, y entonces se va a impugnar la maternidad. Pero este es un fenómeno pues muy nuevo, aunque la maternidad como tal es como de 1960 y pico o 70 en Colombia, y a nivel mundial incluso es un fenómeno más bien reciente, o sea, que uno empieza a escuchar fuertemente de eso casi que de los 2000 para acá. O sea, antes era muy raro. ¿Quién más tiene hijos así? Ricky Martin, Elton John, así. Hay muchas personas que han tenido hijos de esa manera. Es un fenómeno, pues, muy interesante, pero muy novedoso, con muy poca regulación, al menos en Colombia. En otros países sí está mucho más regulado, bien sea para prohibirlo o para permitirlo, pero tiene al menos regulación. Acá en Colombia estamos en un interregno total. Entonces, ahí también podríamos solicitar la impugnación de maternidad de parte de James y Shannon a la señora, a la madre gestante, y se determinaría entonces que es hijo de ellos, demostrando pues todo lo que ha acontecido y el contrato de maternidad subrogada, que debería hacerse por escrito para que eso no quede en el aire y no vayan a pasar cosas de esta naturaleza, ¿sí? Como les digo, ese contrato debería ser gratuito, porque si no se cae en objeto ilícito, porque yo no puedo cobrar por el cuerpo humano ni por nada relacionado pues con la parte biológica de nosotros. Entonces, Profe, así sea. Dígame.
una pregunta así que se me ocurre, veo como muy boba, pero igual quiero resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso donde el padre no pueda tener hijos, ¿cierto? Y busquen un donante de esperma y pues obviamente lo registran como hijo y todo, y al momento de morir, supongamos que el padre ya había tenido un hijo, ¿sí? Y este decide impugnar a través de una prueba de ADN diciendo que no es el hijo, porque no comparte genes. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque Ahí la obviamente la clave familia es la tiene. prueba, porque usted la pone con algo que es muy factible, o sea, es que es muy fácil que eso ocurra, porque es una de las formas de fecundación asistida. Usted como fecundación asistida tiene no solo la inseminación artificial y demás, sino también la inseminación artificial con material genético de otra persona, de donante de esperma o de donante de óvulo o de los dos. Entonces, eso es muy fácil que ocurra. Ahí la clave está en la prueba men. Es decir, demostrar que efectivamente se acudió a ese donante y que se hizo todo ese proceso de fecundación asistida de esa naturaleza. Lo cual es entre comillas fácil. ¿Por qué? Porque toda esa clase de procedimientos médicos tienen que hacerse con consentimiento informado, entonces a la persona se le hace firmar diferentes consentimientos, se le tiene historia clínica en algunos casos, se les explica, hay contratos con, por ejemplo, INSER es un laboratorio especialista en fertilización asistida, ese es otro laboratorio. En el laboratorio INSER se encargan de ayudar a las personas a tener hijos, bien sea con drogas a la mujer que, por ejemplo, tiene dificultad para ovular o inseminación artificial para los casos de espermatozoides con poca movilidad o incluso la inseminación in vitro con luego después implantación de óvulos fecundados de material genético donado. Entonces también se hace. Y todo esto tiene documentación, desde el banco de esperma y los donantes que tienen que firmar unas, ¿cómo lo llamamos? Actas, contratos, donde ese material genético se dona y ellos obviamente no asumen ninguna responsabilidad ni paternidad, porque imagínense que usted se dedicó a ser donante de esperma y con eso fecundaron 20, 30, 40 personas y tuvieron hijos y después lo demandan a usted en paternidad y resulta que usted tiene 40 o 50 hijos a lo Diomedes. No, se supone que cuando se dona ese material genético, la persona no es padre. Lo mismo ocurriría si llega esa persona y sabe quién fue el donante y demanda en proceso de paternidad a ese donante. Si se hace la prueba de ADN, va a salir que el proceso, que la persona sí es hijo, ¿sí? Porque tiene ese material genético. Entonces, en el mismo sentido, ¿qué haría esa persona? Diciendo, no, momentico, la persona sí tiene el material genético, pero mire aquí los documentos de que yo hice esa donación y que entonces pero entonces ahí estamos hablando es de prueba. La carga de la prueba, ¿sí? La persona que va a decir, hey, un momento, es que la prueba de ADN sale falsa porque es que yo fui concebido con material genético donado. Yo tengo la carga de la prueba de eso que estoy diciendo. Lo que les digo que es, entre comillas, fácil porque toda esa clase de procedimientos son muy bien documentados, se hace en laboratorios especializados en ello y se firman consentimientos informados, se firman cartas de autorización, tienen contratos escritos incluso. Entonces, digamos que es fácil, entre comillas, hacerlo y ahí se genera historia clínica. O sea, hay una cantidad de rastro, no es algo pues que se hace en un garaje al escondido, es una cosa que se hace muy bien documentada. Lo mismo que cuando usted dona el material genético, usted no podrá ser demandado en paternidad tampoco, porque esa es otra que puede ocurrir también fácilmente. Pero tendrás entonces la carga de la prueba de demostrar que ese hijo, que esa persona fue concebido con esa donación de material genético tuyo. Entonces, no creas que la pregunta es tonta, es algo que sí puede ocurrir con bastante facilidad. Y estoy seguro de que ha ocurrido. Yo no conozco pues ningún caso, pero estoy seguro porque ese laboratorio que le estoy diciendo, INSER, se encargan de eso, pero hace muchos años. Entonces,
Cuando una persona tiene problemas para concebir hijos, se hacen varios exámenes. Primero, para analizar cuál es el problema que tienen. Y de ahí se parte, por ejemplo, no son problemas de ovulación, entonces se pueden hacer drogas a la mujer para incentivar la ovulación. No, los problemas de movilidad del espermatozoide, entonces se puede incluso hacer una inseminación artificial donde le ayuda a llegar al espermatozoide. Entonces se acerca, se inserta una sonda con el esperma hasta lo más cerca posible del óvulo para que les quede ahí, pues ahí a tiro el óvulo y se pueda fecundar. O incluso se puede extraer el óvulo y hacer la fecundación in vitro y luego volver a implantar ese óvulo. Entonces hay muchas. Y una de las más avanzadas es cuando definitivamente se necesita buscar material genético de un donante para que efectivamente se pueda concebir el hijo. Entonces, sí es factible que ocurra, pero tendrás la carga de la prueba y, como te digo, es entre comillas fácil porque todos los procedimientos están muy bien documentados. ¿Alguna otra duda? Profe, en el caso de James, suponiendo que se separe de la novia, a James se le daría la custodia y cuidados personales de su hijo por ser el padre o ella aún puede optar por tener esa custodia. Sería exactamente igual que un proceso de custodia normal, ¿sí? Entre padres biológicos normales. Es decir que para establecer quién tiene la custodia de los hijos, el juez lo que debe hacer es analizar quién le puede dar mayor bienestar, no teniendo en cuenta la parte económica. Es decir, la persona, obvio tiene que tener los medios para sostenerlo, pero miramos quién puede dar mayor bienestar. Dame un segundito. Ese mayor bienestar está dado ¿de qué forma? La disponibilidad de tiempo que tiene para estar con la persona, los cuidados que le puede dar, dónde va a vivir, etcétera, etcétera. Y de ahí se determina. John. Ella sin ser la madre, eso no es problemático. E incluso yo le pongo una variante al caso. Supongamos que un hombre cualquiera, a través de la maternidad subrogada, consigue un hijo y después tiene una novia y empieza a convivir con ella, compañeros permanentes, luego de que el niño ya tiene 6, 7 años y convive con esa persona 6 meses y se separan. No sé, ahí me parecería complicado. Ah, bueno, pero es que ahí tenemos dos cosas con eso. Que por cierto no lo sé. Yo creo que sí, pero no lo sé. Una cosa es quién es el padre o los padres de ese niño. Entonces, en el caso de James, hasta donde yo tengo entendido, el niño es de los dos, de James y de la Shannon. ¿Sí? O sea, ambos optaron por esa forma de concepción. Entonces, ella es la madre. ¿Listo? Si es solo James, o sea, él estaba en ese proceso de maternidad subrogada porque como Cristiano Ronaldo, que también lo hizo, quería tener un hijo y Cristiano Ronaldo lo hizo con el primero, pero él es solo. Sí, él estaba solo y dice, yo no tengo a nadie, pero yo quiero tener un hijo. Maternidad subrogada, como si yo no tuviera suficiente para mantener este pelado. Y lo tuvo. Y después se casó o se fue a vivir con otra muchacha con la que él vive, los del chisme. Por favor, ¿cómo se llama la novia de Cristiano Ronaldo? Y con esa sí tuvo un hijo a la antigüita, normal, ¿cierto? Entonces él tiene, digamos, uno que es solo de él y el otro que sí es con la mamá. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si se separan, entre los dos, entre Cristiano y la muchacha, pelean por el hijo biológico. Pero el otro, el primero, él es el solo hijo de Cristiano, entonces se queda con él. Entonces, en el caso de James, la misma vaina, ¿sí? Si el hijo es de ambos, se pelea. Si no, no. ¿Sí? Si no, es de él. Listo, profe. Ahí respondieron en el chat que se llama Georgina. ¿Vio? Yo sabía que no me decepcionaban con el chisme. ¿Vio? Es que uno sabe a quién le tira, ¿vio? Están muy bien informados, eso me gusta. La Georgina. Entonces, claro,
¿Qué puede ocurrir también, mi querido John? Que James tenga el hijo solo o cristiano, ¿cierto? Y se casan con su respectiva novia. Y después de unos años, la muchacha se encariña con el pelado y dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero adoptar, que sea un hijo mío, porque al fin y al cabo lo hemos creado como hijo de nosotros, entonces yo lo quiero adoptar. Ese es el caso de adopción directa, ¿sí? La adopción directa estaba concebida para que la madre soltera que se casa y luego el esposo quiere adoptar ese hijo, entre comillas, darle el apellido, no se, esa persona no puede ir a reconocerlo en una notaría, que eso era lo que se hacía antiguamente y que incluso todavía se hace, porque eso es una falsedad en documento público, es un delito, porque es que ese hijo no es suyo, ¿sí? Entonces yo no puedo ir simplemente a reconocerlo como hijo y ya, eso es una falsedad. ¿Cuál es el procedimiento legal que se debe hacer? Un proceso de adopción directa, en el cual el cónyuge quiere adoptar el hijo de su otro cónyuge, ¿sí? Que es madre soltera o padre soltero. Estaba pensado solamente para las madres, porque como el fenómeno no estaba concebido, el fenómeno de la maternidad subrogada, pero ya hoy en día puede pasar. Entonces, tenemos a Cristiano con su hijo y llega la Georgina y dice, hombre, ¿sabes qué? Yo quiero adoptar a este pelado también. Entonces ella puede realizar el proceso de adopción. Una vez que se realice ese proceso de adopción y ella queda como la madre, no biológica, sino adoptiva, ahí sí ya volvemos y tenemos que ellos tienen dos hijos, ¿sí? Tienen el primero y al segundo, que es el biológico. En uno tenemos a Cristiano como padre biológico y a la madre, a Georgina, como madre adoptiva. Y en el otro, los dos son padres biológicos. Entonces, sí, son fenómenos que pueden ocurrir hoy en día con mucha facilidad, ¿sí? Con muchísima facilidad. Porque aquí estamos hablando de casos de personas famosas que todos conocemos, pero si esos son las personas famosas, imagínense cuántos casos habrá así de personas que no son famosas. Sí, o sea, no, pues deben haber miles, millones de circunstancias así. ¿Alguna otra duda? Bueno, y entonces el último, porque acuérdense que les dije que íbamos a ver esto en conjunto, habíamos mencionado que estábamos hablando de la declaración de paternidad del hijo extramatrimonial, luego de la impugnación de paternidad, perdón, de la impugnación de paternidad o de maternidad o del reconocimiento paterno. El reconocimiento paterno no es un proceso. El reconocimiento paterno es un acto voluntario que ya les dije cómo se hace cuando el padre quiere reconocer a ese hijo y va y lo reconoce firmando en el registro civil como tal. Esta firma acá es lo que se conoce como darle el apellido. ¿Listo? Se debe hacer si usted es el padre biológico, porque si no, si usted simplemente le está dando el apellido para que sea hijo suyo, pues eso es una falsedad en documento público, pues es un delito, porque realmente no es hijo. Pero eso hay que tenerlo muy, 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 muy presente. Entonces, ese reconocimiento se puede hacer así únicamente con la voluntad del padre, siempre y cuando el hijo sea menor de edad. Si el hijo es menor de edad, el reconocimiento se hace única y exclusivamente con la voluntad del padre. Si el hijo es mayor de edad, se necesita también el consentimiento del hijo para hacer reconocimiento. ¿Listo? Si el hijo ya es mayor de edad, se necesita el consentimiento de los dos para que lo Profe, tengamos en cuenta. Dígame. ¿la adopción directa es solo por medio de un juez, un proceso verbal? Sí, 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 sí. O sea, No todas hay las otro medio. adopciones tienen que estar avaladas por juez, proceso judicial, sí. La adopción normal o la adopción directa. Adopción directa es cuando yo digo, yo voy a adoptar a esa persona. En Colombia, la única forma de adopción directa es adoptar el hijo del cónyuge o compañero permanente.
Yo quiero adoptar a ese pelado porque somos cónyuges y porque ta. De resto no se puede. Y obviamente solamente se puede en la medida de que esa persona no tenga papá, ¿cierto? Porque entonces yo no puedo decir, lo voy a adoptar y entonces sacamos al papá biológico de taquito y lo adopta el otro. No, eso no se puede, ¿cierto? A menos de que el padre pues lo quiera dar en adopción, que eso es otra cosa. Entonces, así funciona la adopción directa, porque la adopción normal, cuando usted dice yo quiero adoptar a una persona y va a bienestar familiar, usted no dice yo quiero adoptar a ese, sino usted dice no, yo quiero adoptar. Y entonces empieza un proceso y se va buscando a la persona hasta que se logre hacer el match perfecto pues entre padre adoptante e hijo, pero no, usted nunca llega y dice voy a adoptar a ese. Por eso se llama adopción directa ese caso. Y es el único que existe de cónyuge o compañero permanente adoptar el hijo del otro cónyuge o compañero permanente. ¿Listo? Entonces, de esa manera, hemos recorrido estas dos. La declaración de paternidad de hijo extramatrimonial, la impugnación de paternidad o de maternidad y el reconocimiento del hijo paterno. Vamos a pasar a hablar ahora de esta que es la suspensión o pérdida de la patria potestad. Lo primero que tenemos que identificar acá es qué es y cómo se genera la patria potestad. Deben un segundo, yo abro aquí una diapositiva y les muestro esto. La patria potestad se genera cuando se da la filiación entre padres e hijos y comprende únicamente 4 derechos. La gente tiene la idea errónea de que la patria potestad son todos los derechos entre padres e hijos. Eso no es cierto. La patria potestad que se genera con la filiación son únicamente estos derechos que estamos viendo acá. La representación legal, la representación judicial, la administración de los bienes del hijo y el usufructo de los bienes del hijo. Ah, bueno, me falta ahí uno. Déjenme un segundito que ahí me falta uno. Espérenme un segundo, yo lo busco acá.
Listo, ahora sí. Es que había un errorcito aquí. La patria potestad son la representación legal del hijo. Los padres son los representantes legales del hijo hasta que el hijo se emancipe. En el momento en el que se da la emancipación, se pierde la representación legal y la patria potestad en su totalidad. Esto se da porque los hijos, al no tener la capacidad de ejercicio, si son menores de 18 años, no pueden comparecer al proceso, ni pueden contraer derechos u obligaciones por sí mismos, sino que lo deben hacer por intermedio de su representante legal, que son los padres, ambos. El segundo derecho que compone la patria potestad es la autoridad parental. Deme un segundito, que es que... Ya, qué pena con usted. Lo que pasa es que la perrita se vuelve súper protectora cuando está aquí en clase y ella como que sabe que si me interrumpen, como que es malo. Entonces me abrieron aquí la puerta un momentico y se emberracó, se emputó porque me abrieron la puerta. Entonces se emberraca. Entonces, qué pena con ustedes, pero ya. Venga, yo continúo. Entonces, la autoridad parental comprende estos derechos que son custodia o convivencia, la crianza de los hijos, el derecho a criarlos, a corregirlos, y recuerden que está esta norma novedosa de que se prohíbe el castigo físico en Colombia, el sustento alimentario, formación de principios y valores, educación, son obligaciones que surgen con la autoridad parental. Yo de aquí eliminaría este de sustento alimentario, pero este lo obtuve pues de doctrina, o sea, esta diapositiva está sacada de un libro de doctrina, si no estoy mal es el de Derecho de Familia de Alfonso Rivera Martínez, pero yo con este no estoy de acuerdo porque para mí el derecho al alimento está por fuera de la patria potestad, y si yo lo pongo acá dentro de la autoridad, queda como que estuviera dentro de la patria potestad y no es así, este está por fuera. Entonces dejémoslo en crianza, custodia, formación en principios y valores, educación en entidades públicas o privadas, restablecimiento de los hijos. Todos estos hacen parte de la autoridad parental. También tenemos ahí la administración de los bienes de los hijos y el usufructo de los bienes de los hijos. Estos dos son los que más generan conflicto dentro de la patria potestad. Si los hijos tienen bienes, obviamente. Si esos hijos tienen bienes porque les quedó una herencia, porque son actores o porque son deportistas y tienen bienes, o si por cualquier circunstancia los hijos tienen bienes, los padres son los administradores de esos bienes, y dependiendo de qué tipo de bienes, porque ahí tenemos que hablar de los famosos peculios, los padres también serían los usufructuarios de esos bienes, ¿sí? ¿Qué es esto de los peculios? Que el patrimonio del hijo se llama peculio, el patrimonio del hijo. Y esos peculios se dividen en tres: el peculio profesional, el peculio adventicio extraordinario y el peculio adventicio ordinario. Espérenme, les paso aquí también la diapositiva de este tema.
Helo acá. Este es el patrimonio de los hijos. El peculio profesional son los bienes que los hijos adquieren por fruto de su trabajo, arte, deporte u oficio. Los padres son los administradores de los bienes de ese hijo, pero no los usufructuantes. Eso quiere decir que los padres administran, manejan los bienes, sí, pero no los usufructúan. ¿Cómo así? Los padres no se pueden gastar lo que estos bienes producen. Sí lo pueden administrar, manejar los bienes, alquilar los apartamentos, manejar esos clases de contratos, hacer las mejoras que sean necesarias, ¿sí? Pero no pueden usufructuar los bienes. El peculio adventicio ordinario son los bienes que son adquiridos por donación, herencia o legado sin condición de administración. Entonces, esos bienes que los hijos adquieren de esta forma, los padres los administran, sí, pero los usufructúan también. O sea que los padres pueden vivir en el apartamento, usar el carro, gastarse el arriendo del apartamento, porque son los administradores y los usufructuarios de esos bienes. Pero muy extraño ocurre también el peculio adventicio extraordinario, que es cuando se recibe por donación, herencia o legado, pero hay una condición expresa de que los padres no pueden ser los administradores ni los usufructuarios. Entonces se niegan ambos derechos, ni usufructo ni administración, porque de manera expresa en el testamento se dejó que los padres no podían ser y se nombró a otra persona para que administrara los hijos, a que administrara los bienes de los hijos. Entonces, dependiendo de la clase de bienes que tenga el hijo, yo lo voy a identificar si es este o este. Y cada uno tiene sus consecuencias. Entonces, cuando yo hablo de patria potestad y me refiero a estos dos, tengo que mirar qué clase de peculio es el que tienen los hijos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque es que la gente, cuando a los hijos le quedan herencias y herencias buenas, entonces ahí es donde se discute, donde se pelea este asunto. Esa patria potestad que se genera con la filiación se puede perder siempre y cuando se incurra en alguna de las causales de pérdida de la patria potestad. Esas causales están determinadas en el Código Civil, ¿sí? Entonces, en este momento estamos acá. Vamos a ver este punto. Entonces, nos metimos con patria potestad para hablar de la suspensión o pérdida de la patria potestad. Entonces, primero les hice ese recuento de qué es la patria potestad para ya en la próxima clase hablar de lo que es la suspensión o pérdida de la patria potestad según las causales que están determinadas en el Código Civil. ¿Alguna duda o concluimos por hoy? No, profe, todo muy claro. Muy bien, entonces vamos a concluir por hoy. Muchas gracias por la atención.